Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a la hora que sea que estés viendo esto. Damos inicio al primer capítulo y la primera parte de esta gran serie en la que vamos a tratar una gran cantidad de temas científicos que principalmente se analizan en los objetivos de aprendizaje del currículum nacional en ciencias. El día de hoy vamos a ver ideas celulares. Vamos a revisar algunos contenidos en dos partes, y la primera vamos a hablar acerca de la teoría celular y algunos fundamentos sobre la noción de célula que deberíamos tener en cuenta antes de poder estudiar y poder revisar cada uno de los elementos específicos que componen las células o cómo estas funcionan. Luego vamos a hablar acerca del sentido de autopoiesis y termodinámica, pero eso es para otro video. Orígenes celulares. Realmente no existe un origen celular en cuanto a la historia, sino que tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el origen de la vida y el descubrimiento de las células. Robert Hooke, un científico físico, construyó este aparato que hoy en día hemos modernizado y perfeccionado de muchas maneras, que es el microscopio compuesto, que fundamentalmente tiene dos lentes que permiten, la observación de elementos que son microscópicos. De ahí la palabra, microscopio. Ahora bien, ¿cuál es el aporte que realmente permitió que las células pudiesen ser, comillas, descubiertas? Robert Hooke lo que hizo fue analizar un corte transversal de una planta de corcho, o de alcornoque, como se le conoce. Este árbol era muy famoso en esa época debido a que es el que produce el ácido salicílico, que es el que se utiliza para realizar la aspirina, y en ese tiempo los indios los utilizaban para el dolor de cabeza. Ahora, lo que él realizó, y lo que podemos ver en esta imagen, es un dibujo que realizó Robert Hooke sobre lo que observó de esta planta de corcho, y nos podemos dar cuenta de que existen unas microceldas, o unas estructuras que son como poligonales, y que permiten un poco entender que existe una estructura que está cercana a la otra, como unas especies de, vamos a decir inicialmente, unas celdas, ¿sí? Son cubículos que de alguna forma siguen ciertos patrones, quizás no tan ordenados como podríamos pensarlo, pero sí hay una integración de todas estas estructuras que están una al lado de la otra. Ahora, si nosotros pudiésemos tomar esta misma muestra y analizarla hoy día con microscopios de barrido o microscopios de transición, lo que más o menos estaríamos viendo sería esto. Robert Hooke no sabía lo que estaba viendo. Hoy en día nosotros podemos decir con seguridad y certeza lo que él vio. Fundamentalmente, y me imagino que quizás lo sabes, él estaba viendo paredes celulares, ya que estaba analizando una planta de corcho, por tanto es un vegetal, y una característica de las células vegetales es que poseen una pared celular. Ahora, ¿por qué se veía negro entre medio? Porque estas paredes estas células ya estaban muertas. Por tanto, la pared celular que queda, la celulosa no se desintegra, no se descompone, estaba todavía en ese lugar. Entonces nosotros podríamos ver, si lo analizamos a día de hoy con un microscopio de mayor resolución o mejor tecnología, lo que podríamos haber estado viendo es esto, que es exactamente lo que vio Robert Hooke con elementos un poco más primitivos, más básicos. Es interesante porque justamente lo que él vio y lo que nosotros también podemos ver en este caso, en esta imagen, son celdas. Y estas celdas y estos espacios de alguna forma deberían estar conteniendo células vegetales. Ahora, es interesante que él haya puesto cell. ¿Por qué? Porque en el idioma que ellos manejaban, celdas se dice cella, y el diminutivo de celda es célula. Entonces la idea de célula o el concepto de célula viene de una celda pequeña, porque es el diminutivo de célula. Entonces es un concepto que es sencillo, es fácil de recordar, y fue fácil que los científicos se apropiaran de este concepto para poder describir lo que en ese momento estaban viendo. No voy a hablar mucho de él, pero Leeuwenhoek también estuvo viendo animáculos, que eran organismos probablemente unicelulares de aguas estancadas, microorganismos protistas o algunas cianobacterias probablemente, sin saber que eran eso, y les puso animáculos. Pero hoy en día nosotros podemos saber y decir que también eran células, ya que eran organismos unicelulares. Pero lo interesante es que este concepto es fácil de entender y de aplicar a lo que se quería ver, debido a que estos tejidos que después comenzaron a verse con el perfeccionamiento del microscopio tenían estos patrones que eran multitudinarios, ya que estábamos analizando tanto organismos unicelulares como pluricelulares, donde los tejidos contienen una gran cantidad de células. Entonces es un concepto súper importante, súper trascendental, que de alguna forma viene a explicar un fenómeno que probablemente no tenía que ver con eso. O sea, hoy en día entendemos que es un concepto súper masificado y hablamos de él a gran soltura, y obviamente podemos explicar un montón de cosas y fenómenos con este concepto. Entonces es súper importante que no es tanto quizás lo que vio Robert Hooke, sino que cómo lo interpretó y cuál fue el sentido que quiso darle, ¿cierto? Que hoy en día heredamos en el concepto de célula. Si bien existieron varios científicos que hicieron un aporte fundamental en el constructo de la idea de la célula, Robert Brown plantea algo importantísimo que tiene que ver con el núcleo celular. Él definió y dijo, ¿sabes qué? Las células tienen, si bien un límite, que es algo importante que vamos a ver más adelante, también tienen un centro, o hay un lugar que se repite en todas las estructuras que le vamos a llamar núcleo, ¿cierto? Una zona nuclear, una zona central, que si bien no es al centro, o derechamente no hablamos de un centro específico, sino que hablamos de un lugar o una región dentro de la célula en la que se concentra algo distinto
a lo que se puede ver o se puede apreciar en las células. Hay que tener en cuenta que en ese momento los microscopios no permitían ver quizás algunos organelos. Sí, probablemente se observaron cloroplastos, que es fácil verlos en las plantas, pero siempre esta zona nuclear se distinguía de cualquier otro elemento que pudiese estar dentro de una célula observable en ese momento. Otra de las cosas importantes que también fueron planteadas en ese tiempo, por ejemplo Rudolf Virchow, tiene que ver con que las células obligatoriamente debían venir de otra célula. Él, si bien estudiaba la microbiología, se dio cuenta de que los microorganismos se multiplicaban a partir de colonias muy pequeñas, podían, ¿cierto?, formar colonias más grandes. Entonces, él propuso de que cada célula debía venir de otra. Entonces, si bien no hay una linealidad o progresión en lo que se descubría de las células, estos elementos que probablemente podían parecer divergentes, realmente estaban explicando un mismo elemento, una misma función, un mismo problema, que era saber qué eran las células y cómo funcionaban. Ahora, hay un problema lógico con esta aseveración, debido a que si toda la vida está compuesta por células, toda la vida probablemente tuvo que haber provenido en algún minuto de una sola célula. Y este planteamiento hoy en día es resuelto de una forma bastante ingeniosa sobre lo que tiene que ver con cuál fue el primer organismo o cuál fue la primera célula que dio origen a todos los seres vivos que vinieron después. Los científicos actualmente le dan a ese organismo un nombre que es LUCA, que es Last Ultimate Common Antecessor, que es el último antecesor común de todos, ¿sí? Este organismo LUCA no existe realmente, no se sabe cuál es, ni cómo es, solamente es un integrado lógico que debió haber existido en algún minuto para dar cierto origen a todas las células y todos los organismos que hoy en día los que no existieron, incluso los que no están presentes hoy en día. Ahora, después de un largo proceso y hartos años de estudio por muchos científicos mencionados anteriormente y algunos que también no han sido mencionados, Theodor Schwann y Matthias Schleiden, en conjunto desde la botánica y la zoología, dijeron: ¿sabes qué? Los organismos animales están construidos por células y los organismos vegetales también están construidos por células. Por tanto, vamos a decir que todos los organismos están y deben estar compuestos por células. Cuando esto ocurre, de alguna forma se marca un final en la carrera de la célula o en la carrera celular, ya que con su aseveración ellos también toman y reúnen toda la evidencia construida hasta ese momento y dicen: ¿sabes qué? Vamos a plantear en conjunto lo que es la teoría celular. Se plantea la teoría celular, que de alguna forma reúne una serie de postulados que, dependiendo de la bibliografía que tú estés revisando, pueden ser 4 o 3 postulados, y que funcionalmente permiten entender este modelo celular o este quehacer celular bajo una mirada y una perspectiva en la que debemos cumplir ciertos elementos para poder ser célula. Ahora, que la célula sea igual a la vida, eso es una discusión que los virus vinieron a revolver un poco el gallinero, pero de momento vamos a decir que las células de alguna forma también están representando a la primera unidad funcional de la vida gracias al entendimiento de las propiedades emergentes de la materia, porque esa es otra historia. Es interesante ver cómo estos científicos en sus tiempos, ya que no había tecnología de fotografía, tenían que dibujar todo lo que observaban, y déjeme decirle que eran dibujos bastante buenos para representar lo que ellos podían estar viendo. Entonces, hasta acá vamos a decir que la vida debe estar compuesta por límites definidos estructurales conocidos como células, lo cual abarca la dimensión estructural de la teoría celular. También que la célula es la unidad que da funcionalidad a los seres vivos, que abarca la dimensión funcional de la teoría celular, ya que de aquí deriva la metabólica, que es la cuarta que generalmente aparece en los libros. También vamos a decir que cada célula debe tener un origen que radica en una célula anterior, que da, ¿cierto?, la dimensión hereditaria. Y finalmente, que esto es un tema para otro video, pero las células están compuestas de 3 elementos: un centro organizador, que es el núcleo, un límite definido, que es la membrana, y un espacio entre estos 2 elementos, que es el citoplasma. Si bien estos científicos caracterizaron estos 3 elementos, puede haber una disonancia entre lo que hoy día estudiamos como célula y el modelo o lo que ellos quisieron plantear como célula, debido a que en los libros de texto o en la información que uno puede encontrar siempre se encuentra con dibujos de células que son, comillas, perfectas, y hay una discusión, y podríamos entrar en una discusión, ¿cierto?, en un cuestionamiento de que las células realmente no son como aparecen en estos dibujos, sino que habría que dar una segunda mirada a cómo son realmente y cómo se comportan en los tejidos de los seres vivos. Pero eso es otra historia para otro momento. Entonces vamos a dejar hasta acá. Espero que te haya gustado, espero que haya podido aportar un poco al conocimiento que ya tenías acerca de la célula y quizás dar una mirada un poco distinta a algunas nociones sobre el concepto de célula o cómo los científicos de alguna forma resolvieron ciertos problemas y cómo estas conjeturas y conclusiones sirvieron para construir la idea fundamental que hoy día tenemos acerca de las células.